Es que ricasco. Bueno, muchas gracias a Lemniscata también por invitarme a estar aquí y en este sitio tan particular, ¿no? Y tan espectacular. Y yo lo que os voy a proponer esta tarde es un viaje por el sistema solar. Vamos allá. Pero vamos a ir un poco saltando de nave en nave. No tenemos muchos recursos y lo que sí que podemos hacer pues es ir haciendo un poco autostop, ¿no? Y para eso he tomado prestado un título de una novela de ciencia ficción que es La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, que os recomiendo si os gusta la literatura satírica, podríamos decir. Y bueno, pues voy a usarlo como excusa un poco para recorrer la aventura de la exploración espacial, porque realmente creo que hay pocos campos en la ciencia hoy en día, hay unos cuantos, ¿no? Pero no hay muchos en los cuales se pueda palpar tanto la aventura de descubrir nuevos horizontes y de abrir tanto las fronteras de la humanidad como es la exploración del espacio. Podríamos hablar de la exploración del espacio pues, más allá de nuestro sistema solar, más allá incluso de nuestra galaxia a través de los grandes telescopios, pero eso hoy lo vamos a dejar un poquito de lado, vamos a ser un poco más humildes, nos vamos a quedar en las cercanías del planeta Tierra y nos vamos a centrar, por lo tanto, en la exploración científica del sistema solar. En el espacio también muchos satélites dedicados pues, a otros fines, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, las telecomunicaciones, como pueda ser la exploración de la propia Tierra, que también tendremos que aparcar por falta de tiempo, ¿no? Tenemos también muchos recursos militares invertidos en esto. Hoy no nos vamos a enfocar en nada de todo eso, sino que vamos a ir a la ciencia. Pero claro, no podemos empezar de cero. La investigación, la exploración del espacio es una rama de la exploración o de la ciencia relativamente joven. Enseguida hablaremos cómo esto surgió hace apenas 60 años. Pero tenemos que hablar un poquito, y eso será el principio de mi charla, de esos gigantes sobre cuyos hombros nos tenemos que montar para poder comprender un poco dónde estamos ahora mismo y a dónde podemos llegar en el futuro inmediato. Mencionaré mucho las grandes agencias espaciales. Hablaré de la agencia americana, NASA, que se lleva más o menos la mitad del pastel en términos de inversión económica en el espacio. La mitad del dinero que se invierte en el espacio en todo el mundo es dinero americano. Y del resto del pastel hay otra gran agencia, que sería la Agencia Espacial Europea, que viene a llevarse un poquito menos de la cuarta parte. O sea que prácticamente entre Estados Unidos y Europa estamos hablando de probablemente casi el 75% de la inversión que se realiza a día de hoy en el espacio. Pero hay otras agencias. Roscosmos es la agencia rusa, es heredera de los esfuerzos de la Unión Soviética que fueron muy importantes y fructíferos, como veremos enseguida. Mencionaré también la agencia japonesa, JAXA, y bueno, hay otras muchas que irán saliendo y que demuestran también que a día de hoy hay una serie de nuevos agentes que están apareciendo. Por un lado, potencias, podríamos decir, emergentes, sobre todo asiáticas, que están interesadas en demostrar su capacidad tecnológica y demostrar sus méritos de cara a la exploración del espacio, pero también la iniciativa, que en las últimas décadas, probablemente en los últimos 10 años, pues está emergiendo como otro de los grandes factores que va a equilibrar esta en el futuro inmediato de la exploración del espacio. Todo esto va a ser contado, ya lo siento, desde un enfoque subjetivo. Probablemente me deje alguna misión en el tintero, o sea que si igual vuestra misión preferida es una en mente, no aparece, pues luego si queréis al final podemos comentarlo un poquito. Voy a ser puramente subjetivo, ¿no? Aunque hay cosas que no admiten discusión. ¿Cuándo comenzó esta aventura? Comienza en el año 1957 con el satélite Sputnik 1, enviado al espacio por la Unión Soviética, que se convirtió en el primer satélite artificial enviado al espacio fabricado por el ser humano. Su objetivo era fundamentalmente enviar una señal que fuera detectable no solo por la Unión Soviética, sino también por su potencia enemiga, por los Estados Unidos de América, y lo cumplió con todo éxito. De manera que en el año 1957 queda inaugurada lo que llamamos normalmente la carrera espacial. Esta carrera espacial en un principio fue una vertiente pacífica de la pelea que había entre los dos grandes bloques después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética durante muchos años llevó el liderazgo de esta pelea, digamos,
Por ejemplo, en el año 1961, el primer hombre en viajar al espacio fue Yuri Gagarin. En el año 1963, la primera mujer fue Valentina Tereshkova, también en un acto en el cual la Unión Soviética quería poner de manifiesto que las mujeres jugaban un papel dentro del bloque soviético, en principio distinto del que podían jugar en el mundo capitalista, ¿no? Y poniéndolo un poco de relieve. Pero claro, la película siempre nos la cuentan primero los ganadores, entre comillas, y en segundo lugar los que tienen más pasta, ¿no? para contarte las cosas, y muchas veces pensamos que en el año 1969, con la llegada de los primeros hombres a la Luna, pues se acabó la carrera espacial. Nada más lejos de la verdad. De hecho, ni siquiera dejaron de llegar misiones tripuladas a la Luna en el año 69, dado que hubo hasta 12 personas que caminaron en la superficie de la Luna hasta el año 1972, algo que mucha gente desconoce, y por supuesto la carrera espacial continuó. En el año 1975 se realiza una misión conjunta entre Estados Unidos, una misión Apolo, y la Unión Soviética con la Soyuz, donde se da un apretón de manos simbólico entre los astronautas soviéticos y americanos y se escenifica el final de esta carrera espacial. Para mí, sin embargo, el final verdadero de la carrera espacial se situaría allá por el año 2001, cuando viaja al espacio los primeros módulos de la Estación Espacial Internacional, que fabricada esencialmente con dinero, podríamos decir, americano, y con una planificación soviética basada en las estaciones espaciales rusas, las Mir, por ejemplo, pues se construye lo que ha sido la estación, la colonia humana en el espacio más longeva. Lleva ocupada de forma ininterrumpida más de 15 años, lo cual es un éxito no ya desde el punto de vista científico, sino que podríamos decir tecnológico, ¿no? Hay muchas misiones de esta carrera que exploraron el sistema solar. Por ejemplo, los soviéticos se focalizaron bastante, tuvieron muchos éxitos en la exploración del planeta Venus. Venus es un lugar absolutamente infernal. Es un mundo con unas temperaturas en superficie capaces de derretir el plomo, con unas nubes de ácido sulfúrico que cubren por completo todo el planeta de forma perenne. Y bueno, con unas condiciones de presión en la superficie 90 veces superior a la presión atmosférica en la superficie de la Tierra. Terrible, ¿no? En esas condiciones, las misiones Venera 13 y 14 en el año 1981 consiguieron sobrevivir algo más de 2 horas, 127 minutos, y enviarnos de vuelta algunas imágenes que nos muestran pues esa superficie completamente arrasada, podríamos decir, por una actividad geológica además bastante intensa que se da en nuestro vecino, en el que por otro lado en muchos aspectos podría ser considerado el hermano de la Tierra, ¿no? Los americanos también estudiaron Venus, por ejemplo, fueron capaces de realizar mapas de su superficie utilizando un radar. Esto sucedió en el año 1989, comenzó con la misión Magallanes, un satélite que además se puso en órbita desde el transbordador espacial, no sé si lo recordáis, ese avión que viajaba al espacio, ¿no? Un medio de transporte que hoy en día ha sido considerado obsoleto por problemas de seguridad y de coste, y que todavía está buscando un sustituto que sea eficiente, ¿no? Los americanos, por ejemplo, realizaron muchas misiones a Marte. No es que no fueran a Venus, de hecho Mariner 4, por ejemplo, fue a Venus. No es que los soviéticos no fueran a Marte, pero quizá los americanos sí que consiguieron algunos de sus mayores logros en el planeta rojo, ¿no? Por ejemplo, las misiones Mariner 6 y 7, a finales de los 60, pocas semanas después de la llegada del hombre a la Luna, pues había una misión en Marte tomando imágenes de todo el globo marciano. Pero para mí los grandes avances o el gran paso que se dio en la exploración de Marte, pues sucedió a finales de los 70 con las misiones Viking. En estas misiones participó un científico muy conocido a nivel mundial, un gran divulgador como era Carl Sagan. Probablemente muchos de vosotros habréis visto la serie Cosmos o habréis leído el libro, y si no lo habéis hecho os envidio, porque es una oportunidad ver esa serie por primera vez o leer ese libro maravilloso, ¿no? Y las sondas Viking llevaron por primera vez en la historia experimentos destinados a determinar la habitabilidad de Marte, experimentos de astrobiología. Se da la circunstancia además de que hace un par de semanas más o menos ha salido en la prensa uno de los científicos que trabajó en este instrumento
de alguna manera reclamando que había funcionado bien y que el descubrimiento había sido positivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues sucedió que efectivamente estos experimentos que buscaban vida en Marte dieron un positivo que hoy en día consideramos un falso positivo, porque no comprendíamos en aquel entonces la química de Marte. No comprendíamos bien cómo eran las reacciones químicas que tenían que suceder en un medio como Marte, que se encuentra en unas condiciones de oxidación muy distintas de la Tierra. De manera que los químicos, en cuanto se dieron cuenta, a los 2 o 3 meses, dijeron, bueno, este positivo ha dado positivo porque tenía que dar, ¿no? Ahora que entendemos un poco mejor la química, realmente el experimento que llevamos no era bueno, ¿no? Esto es un poco lo que sucedió. Desde entonces, realmente no hemos enviado un experimento de astrobiología a Marte. Esto es algo que va a cambiar muy pronto, como os contaré un poquito más adelante. Misiones como Rosetta, de la Agencia Espacial Europea, que estuvo explorando entre el año 2011 y el año 2014, perdón, en esos años estuvo dormido. En el año 2014 despertamos a la misión Rosetta, con una campaña además muy bonita que movió a niños de todo el mundo gritándole a la misión, wake up Rosetta, despiértate, es hora de trabajar, ¿no? La misión Rosetta estuvo orbitando en torno al cometa Churyumov-Gerasimenko, estudiando el agua de este cometa. Es algo muy importante porque realmente el agua que tenemos en nuestro planeta Tierra no puede ser original de aquí. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la temperatura de la Tierra cuando se formó era muy elevada. Y en esas condiciones el agua obviamente pues se evapora. Y el vapor de agua se pierde muy fácilmente al espacio, es difícil de retener. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Bueno, durante un tiempo pensamos que igual las rocas absorbían algo del agua y luego lo liberaban, pero ese mecanismo no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, desde hace unos años ya estamos bastante convencidos de que el agua que tenemos en la Tierra, el agua líquida, como la que está cayendo hoy a lo bestia, es agua de origen extraterrestre. ¿Y cómo llegó a nosotros? Bueno, llegó a la Tierra cuando la Tierra se había enfriado lo suficiente y a través de vehículos como asteroides o cometas que tienen gran cantidad de hielo en su composición y que al caer a la Tierra nos entregan ese agua que hoy en día forma parte de nuestra hidrosfera y que la tenemos ya, nos hemos apropiado de ella, ¿no? Rosetta nos ayudó un poco a entender que el origen de este agua pues, pueden ser unas familias determinadas de asteroides y cometas, pero no cualquier tipo de cometa, ¿no? Probablemente recordáis que tenía una pequeña sonda Philae que cayó de medio lado, bueno, dio bastantes problemas. La misión Rosetta fue mucho más que aquello y realmente pues, realizó una contribución fundamental a nuestra comprensión de los cometas, ¿no? Y si hay una misión grande en la historia de la humanidad, son las misiones Voyager. Las Voyager 1 y 2 salieron al espacio en el verano de 1977. Yo me siento muy identificado con ellas porque es el mismo verano en que yo nací, ¿vale? Solo que las misiones Voyager van a funcionar hasta el año 2025. Yo espero funcionar unos años más, si me lo permite. Pero las sondas Voyager llevan, por lo tanto, más de 40 años viajando por el sistema. Si seguís las noticias de ciencia, habréis visto esta última semana que la sonda Voyager 2, que fue la que visitó Urano y Neptuno, ha sobrepasado lo que llamamos la heliopausa. Se encuentra a una distancia aproximada de unas 120 unidades astronómicas del Sol, es decir, 120 veces más lejos del Sol de lo que se encuentra la Tierra. Y a esa distancia, la influencia del campo magnético del Sol se desvanece bruscamente. No quiere decir esto que haya salido del sistema solar. Le quedan aún 300 años de viaje para poder alcanzar la nube de Oort, lo que consideramos la cuna de los cometas, y lo que sería el final de la influencia de la gravedad de la Tierra. Pero aquí tenemos dos ingenios fabricados por seres humanos, equipados con tecnología de los años 60 y que, bueno, 40 años funcionando. Para mí esto es espectacular, ¿no? Cuando hay una decisión de conseguir algo realmente y se ponen los medios para ello, pues realmente lo conseguimos, ¿no? Heredera de las Voyager fue, por ejemplo, la misión Cassini, que estuvo alrededor de Saturno durante 13 años, que nos permitió aprender muchísimo de Titán, uno de sus satélites, el satélite más grande, un lugar francamente extraño, ¿no? La atmósfera de Saturno, que es realmente en lo que yo más trabajo, ¿no? Nos permitió también descubrir océanos líquidos en la superficie de Titán, no formados por agua,
sino por hidrocarburos en estado líquido, algo que es realmente maravilloso, ¿no? Pero quizá el resultado que más ha revolucionado nuestra perspectiva sobre los lugares en los cuales podemos encontrar vida en el universo y que no sean necesariamente iguales a la Tierra, fue el descubrimiento casual en el año 2005 de unos géiseres, de unos chorros de agua que escapaban por entre las grietas de una de las lunas heladas de Saturno, que se llama Encélado. El análisis de ese agua que escapaba en sucesivas órbitas, pudimos volver y analizarlo con detalle, nos demostró que era agua líquida con sales disueltas y muchos elementos orgánicos complejos en ella. No significa esto que encontráramos vida dentro de Encélado, pero sí que las posibilidades de que el interior de Encélado, un gran océano cubierto por una gruesa corteza de hielo de varios kilómetros de espesor, puede albergar en su interior las condiciones adecuadas para la vida, por lo menos tal y como la entendemos en el planeta Tierra. Y esto ha sido algo fabuloso porque ha abierto un poco nuestras miras. Ya no buscamos no solo buscamos gemelos de la Tierra, sino que también buscamos lunas heladas como Encélado, por ejemplo, ¿no? Con estos mimbres tejemos la aventura de la exploración espacial. Claro, habría que empezar por el Sol y hablar del Sol podría llevarnos aquí una charla perfectamente, ¿no? Nosotros vivimos del Sol, recibimos del Sol toda la energía que necesitamos para sostener nuestra cadena alimenticia, ¿no? Los organismos más sencillos que realizan la fotosíntesis utilizan la luz del Sol para metabolizar, ¿no? Para transformar elementos inorgánicos en orgánicos y a partir de aquí construimos toda una cadena compleja de seres vivos. Pero el Sol no solo emite luz visible, emite luz con muchísima energía, peligrosa para nosotros, los seres vivos. Emite también partículas cargadas que viajan a enorme velocidad por el espacio y que también podrían ponernos en peligro si no estuviéramos defendidos por la atmósfera de la Tierra y también por nuestro campo magnético. De manera que comprender el Sol, saber cómo funciona, es fundamental para nuestra supervivencia y muy en particular para la supervivencia de las misiones que enviamos al espacio, fuera de los escudos protectores que disponemos en la Tierra. De manera que misiones como la Parker Solar Probe son misiones destinadas a estudiar pues, el complejo funcionamiento del Sol y tratar de mejorar nuestra predicción. Esta misión tiene además un récord. Tiene el récord de velocidad, de mayor velocidad alcanzada por un vehículo artificial. Alcanzó la friolera de 200 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, o sea que estamos todavía muy muy lejos de las películas de ciencia ficción. Aún así, podríamos haber ido a esa velocidad de Tokio a Nueva York en un solo minuto. No está mal. Esto lo consigue porque pasa muy cerca del Sol. Hace unas pasadas a unos pocos 150 kilómetros más o menos y le va a permitir estudiar las capas más externas del Sol, ¿no? Igual hoy en día el planeta que más interés despierta entre la gente y entre los investigadores es Marte. Marte nos vende muchas veces como el gemelo de la Tierra. Desde mi punto de vista, aunque os reconozco que hay compañeros incluso de mi grupo de investigación que discrepan conmigo, desde mi punto de vista esto no es cierto. Marte es sensiblemente más pequeño que la Tierra. Es aproximadamente la mitad, podríamos decir, tamaño. Tiene una gravedad que es la tercera parte. Y ese tamaño más pequeño ha provocado una evolución muy distinta a la que ha tenido nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, ha perdido su atmósfera, o la inmensa mayoría de su atmósfera. Sin embargo, Marte tiene unas características geológicas en la superficie muy bonitas. Podemos estudiarla con relativa facilidad, esa superficie. Todos los cambios que hayan sucedido en Marte en los últimos miles de millones de años quedan expuestos, igual que sucede en la Tierra, ¿no? Donde escarbando, podríamos decir, excavando, estudiando los estratos geológicos, podemos conocer la historia de nuestro planeta. Bueno, pues en Marte sucede algo parecido. No pasa, por ejemplo, en Venus, donde las condiciones son tan duras que toda la superficie está completamente borrada y las huellas han quedado eliminadas, ¿no? Las grandes preguntas básicamente serían dos. ¿Qué pasa con el agua y qué pasa con la vida? ¿Hay o ha habido agua líquida en la superficie de Marte? Hoy en día estamos casi seguros de que la respuesta es sí. Sí, por lo menos en el pasado y posiblemente también en la actualidad en algunos lugares muy concretos.
Bueno, ¿y qué pasa con la vida? Si ha habido grandes cantidades de agua en Marte, ¿es posible que haya vida pasada en la superficie de Marte? ¿Es posible incluso que haya formas de vida en la actualidad en Marte? Esta es la pregunta que queremos contestar y que yo tengo confianza en que podamos hacerlo en la próxima década con algunas de las misiones que vamos a ver hoy. Una de las más conocidas, hablar de la exploración de Marte, es hablar de rovers, ¿no? Los rovers son esos vehículos con ruedas, esos robots, dicen a veces, no son exactamente robots, no toman sus propias decisiones, tienen que estar pilotados desde la Tierra, lo cual es bastante complicado, pero son esos vehículos que se desplazan y han podido recorrer en algunos casos decenas de kilómetros en la superficie de Marte. Más conocido sin duda es Curiosity, cuyo nombre en realidad es Mars Science Laboratory, ¿no? El laboratorio de ciencia marciana, que desde el año 2012 se encuentra recorriendo una zona muy interesante de Marte. Pensábamos que podía ser una línea de costa, un lugar donde hubiera habido agua, una zona intermedia, ¿no? Una zona intermareal, podríamos decir, donde a veces hubiera agua, a veces no. Y efectivamente los resultados de Curiosity en los últimos años demuestran, fuera de toda duda, que el lugar donde ha aterrizado estuvo cubierto de agua de forma permanente durante un tiempo que oscila entre algunos miles o quizá algunos millones de años. Nuestra horquilla de error todavía es muy grande, pero estamos seguros de que hay mucha agua durante mucho tiempo. Curiosity no está equipado para realizar experimentos de astrobiología, no puede detectar un ser vivo. No sería capaz de detectarlo si lo tuviera delante. Para eso necesitamos otras misiones que tendrán que venir en el futuro, ¿no? Claro, para pavimentar un poco esta exploración de Marte que queremos establecer de cara a las 2 próximas décadas, muchos de vosotros seguramente habéis oído hablar de misiones tripuladas a Marte. Hay algo que tenemos que esclarecer, y es cómo es Marte más allá de lo que podemos ver. Con ese objetivo se creó la misión InSight, que es una misión que envió NASA en el año 2018 a Marte, y que tenía como objetivo pues ver cómo funcionaba Marte por debajo de la zona más superficial, ¿no? Y para ello, por ejemplo, tiene una sonda de temperatura que tenía que taladrar en el interior de Marte, bajar varios metros, 5 o 6 metros quizá, y colocar allí una sonda para ver cómo cambia la temperatura según uno va entrando en la corteza de Marte. También recientemente pues, nos han informado de que este topo, que es como se llama el excavador, se ha encontrado con muchos problemas, ¿no? El lugar de aterrizaje fue elegido pensando que no habría grandes rocas, lo cual parece ser correcto. Lo que nadie esperaba es que la fricción con la arena que forma el suelo en Elysium Planitia, que es donde está aterrizado este vehículo, pues no da la suficiente fricción al taladro, y el taladro gira y gira y no consigue avanzar, ¿no? Los ingenieros no desfallecen, los ingenieros son siempre muy decididos, muy determinados, y en la NASA, pues más podríamos decir, no pierden la esperanza. Todavía esperan encontrar maneras de seguir avanzando en la superficie. Pero de momento InSight, por ejemplo, nos ha dado unas evidencias muy bonitas de que también en Marte hay lo que podríamos llamar martemotos. ¿Vale? En la Tierra tenemos terremotos, en la Luna los astronautas de las misiones Apolo detectaron lunamotos, bastante curiosos además, y en Marte pues hemos detectado esos pequeños terremotos marcianos que el día que pongamos una instalación para seres vivos, dicen los americanos que quieren enviar personas, pues tendremos que tener también en cuenta, ¿no? InSight es una misión, por lo intenta completar parte de nuestro vacío sobre lo que sabemos de Marte. La otra parte, por ejemplo, lo intenta completar la misión Maven, también de la NASA, que desde el año 2014 intenta averiguar cómo Marte perdió su atmósfera. Esa atmósfera tan fina que tiene, que os decía antes, probablemente en el pasado fue mucho más gruesa. Y debido al pequeño tamaño de Marte, lo cual le da poco agarre, poca gravedad, y a la acción del campo del viento solar, de las emisiones de nuestra estrella, han ido borrando y difuminando esa atmósfera con el paso del tiempo, haciendo la superficie del planeta probablemente inhabitable en la actualidad. Maven ha tratado de esclarecer un poco cómo se realizó esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de la atmósfera, ¿no? De los gases atmosféricos. Joder, pero no todo van a ser cosas de los americanos, así que venga, vamos a barrer un poco para casa y vamos a ir a la Agencia Espacial Europea.
La Agencia Espacial Europea resulta que fabricó una misión que lleva ya más de 16 años en órbita alrededor de Marte y además se propuso realizarla, fabricarla en un tiempo récord y por la menor cantidad posible de dinero. En su momento fue la misión más barata que se fabricaba para viajar a Marte y se llamó Mars Express. Mars Express, a pesar de ser relativamente sencilla y barata, nos ha proporcionado un montón de descubrimientos sobre Marte. Uno de los más importantes, pero al mismo tiempo también controvertidos, fue el descubrimiento de metano en la atmósfera de Marte. ¿Por qué el metano es interesante? Bueno, porque en la Tierra el metano tiene básicamente dos orígenes. El primero es volcánico, es un gas que puede emitir, que se escapa de las entrañas de la Tierra, pero el segundo es de origen biológico. Se debe al metabolismo de las bacterias. Podríamos decir que son las flatulencias de los herbívoros. De manera que en la Tierra las emisiones de metano a veces están relacionadas con la actividad biológica. ¿Qué es lo que descubrió Mars Express? Bueno, descubrió un incremento repentino y localizado de ese metano que posteriormente desaparecía de nuevo. Esto fue un resultado bastante extraño. En un principio los americanos no se lo terminaban de creer, hasta que Curiosity mismo, un buen día, pues se encontró con una humareda de metano también delante de sus narices y ostras, parece que efectivamente en Marte de repente encontramos metano y no sabemos muy bien por qué, ¿no? La Agencia Espacial Europea tomó nota y enseguida contaré lo que hizo, ¿no? Antes, por destacar otro de los resultados grandes, de la Mars Express fue, por ejemplo, capaz de ver grandes depósitos de hielo debajo de la superficie de Marte. Algo como el permafrost que encontramos en la Tierra, ese hielo mezclado con tierra, lo cual, bueno, pues fue también cambió nuestra perspectiva sobre los lugares en los cuales podemos buscar el agua en el planeta rojo. Sabemos que en la Tierra el agua y la vida van siempre de la mano, tienen siempre mucha relación y por lo tanto son lugares interesantes. Bueno, os decía que la ESA tomó nota de metano y dijo voy a fabricar un satélite para detectar esto. Y fabricó pues ExoMars TGO, que es una misión que tiene como objetivo detectar el metano y otros componentes que se encuentran en una proporción muy pequeña en Marte, pero que pueden ser muy importantes. Lo malo es que TGO, que lleva desde el año 2016 orbitando en torno a Marte, no ha detectado nada de metano. Por lo tanto, a día de hoy, este puzzle del metano, este problema del metano, pues nos tiene completamente extrañados, ¿no? Veremos a ver qué sucede en la actualidad. Y a Marte va a ir la gente. O sea que si queremos hacer autostop es un buen destino. En el año 2020, la Agencia Espacial Europea espera colocar en la superficie un rover, el primer rover marciano de la ESA, y la NASA también, en el año 2020, pues va a poner un rover que a día de hoy se llama Mars 2020, pero seguramente recibirá un nombre con mucho marketing dentro de poco, ¿vale? Que los americanos se lo montan siempre muy bien y la rebautizarán, ¿no? Precisamente en el grupo de ciencias planetarias, tanto yo como otros compañeros, pues participamos que van a bordo de estas misiones, ¿no? Y que nos van a permitir entender, o queremos que nos permitan entender cómo es esa atmósfera de Marte, por tenue que sea. Yo en particular estudio el polvo, la arenilla que está en suspensión en Marte, que es extremadamente fino. Es un polvo que llena todo el aire, que está por todas partes y que de cara a la exploración humana, por ejemplo, puede ser muy importante, dado que su tamaño es tan pequeño que si lo respiras podría pasar directamente a través de los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo, ¿no? Esto es como los mineros, por ejemplo, que enferman de silicosis y cosas así, pues en Marte tendríamos algo parecido a ese hollín, ¿no? Marte y Venus también. Venus ahora mismo solo tiene un satélite en órbita, que es el Akatsuki. Este es un satélite con este nombre, ya os imaginaréis que no es europeo ni americano, es de origen japonés. Y bueno, los japoneses le llaman también Planet C. Esto es una misión que ha llevado una vida bastante difícil, porque debía haber entrado en órbita alrededor de Venus en el año 2010. Y lo que sucedió fue que no frenó lo suficiente y se perdió en el espacio, ¿no? Claro, los japoneses en ese momento pues se llevaban las manos a la cabeza, un desastre tremendo que te suceda esto, sobre todo porque venían de una misión que se llamaba Nozomi, que había ido a Marte y que también había fallado, y pues ya era un poco feo, ¿no? Entonces no se conformaron con esto
y dijeron, oye, vamos a intentar recuperarla. Entonces estudiaron la órbita de Akatsuki y vieron que en el año 2015 había otra oportunidad de volver a frenar la nave. Volvía a encontrarse cerca de Venus, hicieron los cálculos adecuados, cruzaron los dedos, me imagino, y consiguieron insertar en órbita, 5 años después de lo previsto, esta misión que actualmente está estudiando en gran detalle la atmósfera de Venus, ¿no? Descubriendo, por ejemplo, estructuras en las nubes que pueden poner en evidencia la presencia de volcanes activos, incluso en la superficie del planeta, ¿no? Y como os decía, hoy en día pues tenemos un interés enorme en todo lo que sucede no ya en los planetas, sino también en esos satélites que orbitan en torno a los planetas y que en algunos casos pueden ser extremadamente interesantes, ¿no? Antes he mencionado Encélado, pero hay más mundos parecidos a Encélado. Por ejemplo, en el caso de Júpiter tenemos 4 satélites, que son los 4 satélites que descubrió Galileo Galilei, y que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Al menos 3 de ellos es muy posible que tengan una gran cantidad de agua líquida en su interior, en forma de un gigantesco océano cubierto por una gruesa corteza de hielo de, pueden ser 20 o 30 kilómetros de espesor. Realmente es inviable pensar que algún día vamos a mandar ahí un taladro y vamos a poder penetrar toda esa cantidad de hielo y estudiar esos océanos gigantescos, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es estudiarlos desde fuera, y desde fuera, utilizando nuestro ingenio, hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Allí, en el sistema de Júpiter, tenemos colocada la misión Juno, que desde el año 2016 está orbitando en torno a Júpiter, con una órbita muy particular, y lo que está haciendo precisamente es intentar ver más allá de lo que es obvio, ¿no? De esas nubes que vemos en Júpiter, que se encuentran en la parte más exterior. Bueno, pues Juno, para poder ver más allá de esas nubes, lo que está haciendo es trazar una órbita muy elíptica, dar vueltas y vueltas alrededor del planeta y medir cómo esa órbita se ve perturbada de una forma muy débil por el campo gravitatorio, por la forma en la que el campo gravitatorio de Júpiter está configurado. De manera que podemos incluso tratar de detectar la presencia de un núcleo rocoso en el interior de Júpiter, sin necesidad de entrar en Júpiter y llegar a tocar esa potencial núcleo rocoso, que obviamente es algo que está muy lejos de nuestra capacidad tecnológica en la actualidad, ¿no? Gracias a esa órbita tan elíptica y tan extraña, la misión Juno, por ejemplo, nos está enviando recientemente imágenes como esta que os pongo aquí, donde vemos los polos de Júpiter. Claro, Júpiter es un planeta que gira con su eje de rotación muy perpendicular al plano en el cual se mueven el resto de planetas. De manera que está girando y desde la Tierra nunca podemos llegar a ver sus polos. Está siempre derecho, podríamos decir. Por ejemplo, Saturno está inclinado, más o menos como la Tierra, de manera que se va bamboleando y con el paso de los años podemos ver un polo, podemos ver el contrario o a veces ninguno de los dos. Pero en Júpiter no tenemos acceso al polo, no podemos ver lo que sucede en los polos si no enviamos una nave allí. Entonces, uno de los beneficios, sobre todo para los que nos dedicamos a las atmósferas de los planetas, uno de los beneficios que hemos obtenido de esta misión ha sido el estudio de estos polos, ¿no? Que nos permite ver cosas que habíamos visto fugazmente a finales de los 70 con las misiones Pioneer, pero que no conocíamos realmente, no al detalle, ¿no? Pero no nos conformamos con esto. Queremos saber más acerca de este sistema de Júpiter. Y en Júpiter es muy interesante. Bueno, yo me gano la vida con Júpiter prácticamente, pero las lunas también tienen un potencial enorme. Entonces la Agencia Espacial Europea ha diseñado una misión que se llama JUICE, que en el año 2022 esperamos un despegue de la Tierra con destino precisamente a este sistema de Júpiter, ¿no? El año pasado mi compañero Ricardo Hueso estuvo aquí mismo y dio una charla sobre esta misión, no sé si alguno de vosotros pudo estar. Resumiendo muy rápidamente todo aquello, ¿no? Lo que va a hacer JUICE es tratar de acercarse en diferentes órbitas a las lunas de Júpiter, pero sin acercarse demasiado a Júpiter, porque Júpiter tiene un campo magnético muy potente, las condiciones son muy duras para los instrumentos y por lo tanto en el caso de JUICE nos vamos a quedar alrededor de Ganímedes en última instancia en la misión, ¿no?
Tendremos que esperar hasta el año 2030 para que esta misión llegue. Por lo tanto, bueno, como sucede siempre en la ciencia, estas misiones, sobre todo hacia el sistema solar exterior, siempre se planifican con décadas de tiempo y, bueno, pues con mucha paciencia, ¿no? Los americanos no se asustan ante nada, ¿no? Que los europeos no nos atrevemos a acercarnos a Europa. Ellos van. Entonces, NASA ha propuesto enviar una misión muy parecida a la anterior, hasta JUICE. En este caso se llama Europa Clipper, que lo que va a hacer es, bueno, no puedo entrar en órbita alrededor de Europa, está demasiado cerca de Júpiter, mis instrumentos van a fallar enseguida. Bueno, pues lo que voy a hacer es acercarme varias veces y me marcho, hacer lo que llamamos sobrevuelos. De manera que Europa Clipper hará hasta 45 sobrevuelos del planeta, de la Luna, perdón, Europa, que es junto con Encélado posiblemente una de las mejores que podemos encontrar en el sistema solar para explorar ese nuevo concepto de mundo helado, gran océano, etcétera, ¿no? Haceos a la idea de que tanto Europa como posiblemente Encélado contienen más agua que todo el planeta Tierra en su conjunto, a pesar de ser aproximadamente del tamaño de nuestra Luna. En ese sentido, tienen mucha más agua que nosotros, aunque en días como hoy resulte difícil de admitir, ¿no? Claro, yo estoy hablando aquí de Júpiter, Saturno y tal, y alguien podrá pensar, oye, ¿y Mercurio no había un planeta? Plutón ya sé que no es un planeta, vale. De hecho, Nuevos Horizontes me lo he saltado, ya lo siento. Pero Mercurio, bueno, ¿qué pasa con Mercurio? Mercurio podríamos decir que es un mundo un poco olvidado de la carrera espacial, de la exploración del espacio. Tuvimos hace poco a la misión Messenger, por ejemplo, de NASA, y ahora os contaré una misión que estamos... bueno, que ya está enviada hacia Mercurio, pero hay un grave problema con Mercurio, y es que es un planeta pequeño situado cerca de un objeto muy grande, el Sol. De manera que entrar en órbita alrededor de Mercurio sin caer en el gigantesco pozo gravitatorio que es el Sol es muy complicado. Y antes, si os habéis quedado un poco con las fechas, he hablado de JUICE, despegue 2022, llegada 2030, 7 años. Bueno, vale, pero Júpiter está muy lejos, esto lo entiendo, ¿no? Fijaros, la misión Bepi-Colombo, que será la próxima misión de Europa y de Japón hacia Mercurio, que ya ha despegado, va a tardar 7 años en llegar a Mercurio. Tiene que hacer una complicada secuencia de pasos por la Tierra, por Venus, para ir acercándose, pero no demasiado rápido, porque se puede pasar de frenada y puede terminar cayendo encima del Sol, ¿no? De manera que realizar viajes a Mercurio es muy complicado, y Mercurio es un mundo muy interesante. No tiene atmósfera, que ahí me dedico a las atmósferas, entonces yo personalmente pues no apostaría por ello, pero sin embargo es, por ejemplo, un mundo extremadamente denso. Hay quien piensa que podría ser realmente el núcleo de un planeta que en su día, que era más grande y que en su día perdió la corteza más exterior, exponiendo solo las regiones más densas, ¿no? Es un mundo muy interesante, con unas condiciones muy difíciles, ¿no? Por eso los japoneses y los europeos pues dijimos, ya que vamos a Mercurio, pues vamos a aprovechar el viaje. Y de hecho este Bepi-Colombo se va a desdoblar cuando llegue el momento, se va a desdoblar en 2 misiones diferentes. Una de ellas va a estudiar la interacción entre Mercurio y el Sol, porque ahí pasan cosas también muy interesantes, y otro va a ser un orbitador ya más tradicional que va a dar vueltas alrededor de Mercurio, ¿no? Y hay otros mundos en el sistema solar, más allá de los planetas en sí mismos, de los exoplanetas, tenemos, por ejemplo, los planetas enanos, ¿no? Para estudiarlos, pues los americanos fabricaron la misión Amanecer, Dawn. La dibujan siempre con un chorrito verde misterioso, ¿no? Y esto no creáis que no se da puntada sin hilo, ¿no? Como decía mi abuela. Esto es porque fue una de las primeras misiones que utilizó un motor de iones, un tipo especial de motor que le permitía maniobrar de una manera muy especial. Era una especie de test, de prueba tecnológica, además de una exploración científica. Bueno, pues Dawn estudió Ceres, que es hasta hace poco era el único planeta enano del cinturón de asteroides. Hace unas pocas semanas, también quizá lo habéis oído algunos, se ha descubierto Higia, que parece ser el segundo planeta enano del cinturón de asteroides, aunque todavía no está confirmado. Ha estudiado también Vesta, que son 2 mundos situados en ese cinturón de asteroides muy parecidos y muy distintos en algunos aspectos. Y bueno, esto es una misión que finalizó hace poquito, hace cosa de un año, ¿no? Otras misiones en asteroides, por ejemplo, son la misión Osiris-Rex,
que ahora mismo se encuentra en el asteroide Bennu. Bennu es un asteroide que tiene más o menos el tamaño de la Torre Eiffel, para que nos hagamos una idea, y que parece ser una pila de escombros. Entonces, el estudio de este tipo de objetos es muy interesante básicamente por dos razones, ¿no? Por un lado, tenemos el interés de la supervivencia. Estos asteroides son el tipo de objetos que con más probabilidad puede llegar a impactar con nuestro planeta en escalas de tiempo astronómicas. Esto sucede continuamente, todos los días nos caen rocas del espacio. Lo que pasa es que las rocas pequeñas caen muy a menudo, todos los días, varias veces, y las rocas grandes caen en secuencias mucho más espaciadas, cada 1000 años, cada 1.000.000 de años, cada 1.000 millones de años, de manera que comprender cómo están hechos estos objetos puede ser muy interesante para nuestra propia sociedad, porque no podemos mandar a Bruce Willis a poner bombas a cualquier sitio. Hay que pensar antes, ¿no? Quizá haces explotar el asteroide y lo que consigues es, en vez de una colisión, 1000 colisiones, ¿no? Igual de catastróficas. Entonces, una cuestión importante es cómo es la consistencia de estos objetos y, ya hablando más en serio, cómo podríamos hacer para desviar estas órbitas si disponemos del tiempo suficiente, ¿no? Y hay un segundo interés también, sería el interés, podríamos decir, casi industrial, que sería la explotación de estos objetos. Algunos de estos objetos podría ser viable explotarlos, podríamos decir, de forma minera, para obtener algunos metales, sobre todo ahora que tenemos una enorme dependencia de determinados metales, por ejemplo, para la tecnología de consumo, para la electrónica de consumo. Los japoneses también están metidos en esta historia. Eligieron el satélite Ryugu. Bueno, no me funciona la animación, bueno, no importa. Tiene forma de diamante y este precisamente es uno de los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. De manera que, bueno, aquí hay un interés de comprender cómo se originó el sistema solar, por supuesto, hay un interés puramente científico, pero también hay un interés práctico en estudiar este tipo de mundos. Y próximamente, en la década que viene, NASA va a enviar también misiones a diferentes tipos de asteroides. El de la izquierda, Lucy, está nombrado en recuerdo de ese primer homínido, ¿no? Ese primer fósil de homínido que se descubrió, el Australopithecus, y pretende estudiar varios troyanos en órbitas. Los troyanos son asteroides que están capturados por Júpiter y que están en un sitio donde Júpiter pues no les hace mucho daño, ¿vale? Entonces se sitúan por delante y por detrás de la órbita de Júpiter y se mueven, pero sin acercarse demasiado. Son unos objetos bastante curiosos. Y bueno, pues NASA quiere, a través de esta misión Lucy, encontrar cascotes de los ladrillos con los cuales se construyó el sistema solar cuando estaba haciendo, pues hace 4.000 millones de años. Y a la derecha podéis ver un caso completamente opuesto. En este caso es Psyche, que es una misión que va a estudiar el asteroide Psyche, que es un asteroide aparentemente con una cantidad de metales enorme. Esto nos va a ver, decir un término técnico, la diferenciación en los planetas. Claro, en la Tierra, lo que sucede, la Tierra cuando se formó llegó a un estado, podríamos decir, voy a decir líquido, no era líquido, pero bueno, viscoso podríamos decir también, donde los elementos más pesados cayeron hacia el interior y los más ligeros se quedaron en la superficie. De manera que hoy en día, si queremos elementos pesados, por ejemplo hierro, pues nosotros sacamos de la corteza, pero nos cuesta mucho. En cambio, más pequeño, este proceso de diferenciación no llega a suceder. Y todos los metales están homogéneamente distribuidos por todo el cuerpo. De manera que aunque en conjunto no sean más abundantes, sí están más a mano. Es más fácil obtenerlos. Por lo tanto, hay planes muy ambiciosos, sí. Igual no completamente realistas también, pero yo creo que a largo plazo factibles para enviar misiones a estos satélites, asteroides, para obtener precisamente. Como prueba de que es viable, citaré que algunas de las mayores fortunas del mundo están involucrados en estos esfuerzos, ¿no? Está, por ejemplo, uno de los fundadores de Google, que forma parte activa de una de las empresas que a 100 años vista, estamos hablando, pretende hacer viable esto, ¿no? Pero en el espacio, pues ya he dicho antes, hay cada vez más gente, cada vez hay más agencias espaciales trabajando y haciéndolo muy bien. Un ejemplo muy bonito es la misión Mangalyaan, fabricada por la India. Antes os hablaba de Mars Express fue barata, pues esta fue mucho más barata.
lo cual, bueno, ahí podríamos entrar en otras cuestiones, ¿no?, de fabricación y costes de fabricación, etcétera, pero fue la primera agencia espacial de todo el mundo capaz de poner un satélite en órbita alrededor de Marte al primer intento. La única que lo ha conseguido. Y espera repetir su éxito dentro de muy poco con una nueva misión. ¿Por qué India se embarca en esto? Porque quiere tener un escaparate al mundo donde diga, esta es mi tecnología, esto lo puedo hacer yo. Si tú quieres fabricar una pieza para una misión, si quieres fabricar un instrumento, cuenta conmigo, que puedo hacerlo muy bien y además en este caso a un coste más moderado, ¿no? E incluso tenemos empresas que se proponen llevar a los seres humanos al espacio. Y aquí aparece pues el ínclito Elon Musk, el dueño de esa empresa de Tesla, ¿no?, de Hyperloop también, y bueno, pues tiene también una empresa espacial que es SpaceX. Esta empresa tiene el mandato de la NASA de fabricar los cohetes que lleven a los seres humanos, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional. Porque a día de hoy seguimos viajando a la estación espacial en tecnología soviética de los años 70. El transbordador espacial ya no funciona y los astronautas suben en naves heredadas son de hecho naves Soyuz heredadas de ese programa espacial de los años 70. No es muy diferente, desde luego ha habido mejoras. Entonces, deberá encargarse de la nueva generación de cohetes, ¿no? Él incluso de llevarnos a Marte, de llevarnos a Titán, habló incluso en su día, pero bueno, la NASA ha dicho, cálmate, no te vengas muy arriba, tú llévanos a la estación espacial y llévanos, por ejemplo, a la Luna. Porque, si os habéis fijado, en los últimos años hay un interés renacido en la Luna. Por ejemplo, China. No he mencionado ninguna misión china. China además tiene su propia idiosincrasia y, bueno, pues no es tan transparente como otras agencias a la hora de contar lo que hace. Pero China, bueno, pues actualmente tiene una misión Chang'e 4, de la que quizá he hablar en los últimos tiempos, con un rover, un vehículo motorizado que se llama Yutu-2, que va recorriendo la superficie. Hace poquito ha sido noticia que ha encontrado un material extraño en la superficie y bueno, pues esto ha extrañado un poco a los científicos. Estamos esperando que China nos cuente más cosas y esto va a continuar. China tiene planes de enviar nuevos vehículos en la década de los 20 e incluso habla de enviar astronautas a la superficie de la Luna, astronautas chinos. Desde fuera es muy difícil evaluar cómo de factibles son estos planes de China porque, como decía, pues no es tan transparente como otras agencias. Sin embargo, Estados Unidos, como paso previo a su anunciado interés en explorar con seres humanos la superficie de Marte, pues se planea volver a llevar astronautas a la superficie de la Luna más de 30 años después de la última. En 2024 espera contar con astronautas en la superficie de nuestro satélite, más que nada realizando una preparación para ese viaje a Marte. Yo aquí voy a hacer un aviso a navegantes, ¿no? Desde mi punto de vista, la exploración de Marte con seres humanos no tiene mucho interés científico. Es una cuestión, por un lado, técnica, tecnológica. Quiero demostrar que soy capaz de hacerlo, por ahí tenemos un punto. Y también es una cuestión política. Pues igual que en la Guerra Fría quería demostrar que yo podía más que aquellos, pues ahora se intenta demostrar que la supremacía tecnológica de los Estados Unidos sigue imperando, ¿no? Desde el punto de vista científico, los robots en general van más despacito, no pueden traerse 400 kilos de rocas lunares como hicieron los astronautas, pero para casi todos los efectos suele ser suficiente, ¿no? Y hay muchas ideas en el ambiente muy originales. Por ejemplo, se ha anunciado hace poquito que siguen adelante con una misión llamada Libélula, Dragonfly, que quizá vuele en el año 2026 y que en realidad es un dron. Es un cuadricóptero que se va a enviar a Titán, al satélite de Saturno, a 1.500 millones de kilómetros del Sol. Se quiere mandar esta misión y en lugar de ir desplazándose con ruedas, debe levantar el vuelo, desplazarse y estudiar Titán, que nos interesa mucho porque en algunos sentidos es muy parecido a cómo fue el planeta Tierra antes de que surgiera la vida, ¿no? Precisamente para comprobar esta tecnología, esa misión Marte 2020 que os mencionaba antes va a llevar un pequeño helicóptero, va a llevar un pequeño dron que va a realizar pequeños vuelos
y que suponemos que nos va a servir como antesala, ¿no?, para intentar entender los problemas que van a surgir el día en que tengamos algo volando, ¿no? Yo no soy capaz de volar un dron porque se me cae siempre, pues imagínate en otro planeta, eso tiene que ser la monda, ¿no? En el caso de Titán quizás es incluso más fácil que en Marte, porque Titán tiene una atmósfera tan densa como la de la Tierra, más o menos, muy parecida en ese sentido, de manera que la sustentación de las hélices pues quizá es más sencilla de conseguir, ¿no? El punto quizá, y con esto voy terminando, el punto fundamental, que yo creo que está, aparte de la exploración humana, que sí que está moviendo muchos recursos, el cambio que se está haciendo un poco en los últimos años, yo creo que va en la línea del retorno de muestras. Claro, yo mando un laboratorio, por ejemplo, a Marte, que ese laboratorio necesariamente tiene un tamaño limitado y unas potencialidades muy limitadas. Sin embargo, si yo cojo y me traigo de un asteroide, como Bennu, ¿no?, con Osiris-Rex, si me traigo 60 gramos de ese asteroide, puedo estudiarlo hoy, mañana con un laboratorio más complejo, puedo estudiarlo dentro de 20 años, dentro de 30, 50, 100 años y aprender cosas nuevas. De hecho, todavía estamos aprendiendo de las muestras que los astronautas trajeron en misiones a Apolo. Todavía a día de hoy se siguen realizando descubrimientos científicos con muestras que se recogieron hace 30 años. Y aprendemos cosas, por ejemplo, sobre las supernovas que precedieron a la formación de nuestro Sol. No cualquier cosa, sino temas realmente complicados y que desde nuestra posición en la superficie de la Tierra son accesibles, ¿no? De manera que Mars 2020, por ejemplo, de momento tiene planeado recoger algunas muestras, unos testigos, como cuando se hacen catas de terreno, ¿no? No sabemos muy bien qué vamos a hacer con ellas, las dejaremos por ahí, cruzaremos los dedos y diremos, bueno, pues el siguiente que venga, por favor, que recoja la basura y que la traiga de vuelta a casa, ¿no? La basura no, que recoja las muestras y nos las traiga a casa, porque aquí puede haber mucho por aprender, ¿no? La flota que tenemos en el espacio es inmensa. Yo he dado algunos nombres, como decía antes, movido por un poco mis intereses personales y lo que me resulta curioso. Aquí tenéis todas las misiones activas de la NASA y aquí, un poco más humilde, ya decía antes que ESA es el hermano pequeño, las misiones de la ESA, por ejemplo, y todavía hay más, ¿no?, como decíamos antes, de China, etc. Claro, lo bonito de la exploración espacial es que una sola persona no puede llevarla a cabo. Es imposible. Esto es el esfuerzo de generaciones y generaciones. De los últimos 60 años y diseños que se hicieron incluso antes, en los años 50, todavía a día de hoy se pueden de alguna manera reciclar. Ideas que hubo sobre cómo abordar el estudio de los planetas, todavía a día de hoy pues se vuelven a sacar a la mesa. Y esto es un esfuerzo continuado de la humanidad. No sé si por llevarnos al espacio, porque realmente eso está muy lejos a día de hoy de nuestras capacidades, pero sí por comprender un poquito mejor nuestro lugar en el universo. Esto es todo lo que tenía para contaros. Muchas gracias por escucharme tan atentos y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderos.